Fui yo Rashid, el hombre de 62 años cuya fe se había convertido en una coraza de odio, el que rompió el silencio sagrado de la basílica con el golpe seco de un martillo. Lo llevaba oculto bajo el abrigo, sintiendo su peso frío como una extensión de mi propia ira. Mi objetivo era uno solo: hacer añicos el rostro de esa mujer a la que llamaban Guadalupe, ese ídolo de yeso y pintura que, para mí, envenenaba el alma de mi propia hija, Fátima, y la alejaba del camino recto. La vi sonreírle a una estampa suya, una pequeña imagen de papel que guardaba en su cartera, y sentí cómo el fanatismo me quemaba por dentro, susurrándome al oído que debía actuar, que era mi deber como padre y como creyente protegerla de esa idolatría. Mi nombre es Rashid y nací hace más de 6 décadas en una tierra lejana, de cielos áridos y fe inquebrantable. Crecí escuchando las llamadas a la oración, con el Corán como única guía y la certeza de que solo hay un Dios, único e indivisible. Mi familia era devota pero no extremista. Mi madre me enseñó la compasión y mi padre el honor. Pero cuando la vida nos trajo a España, un país de cruces en cada colina y campanas que marcaban las horas, algo dentro de mí se endureció. Me sentía un extraño en una tierra extraña, un guardián de una tradición que veía amenazada por todas partes. Mi vida aquí ha sido una lucha silenciosa, observando con amargura cómo mi familia, especialmente mi hija nacida en este suelo, se diluía en una cultura que no era la nuestra, adoptando costumbres que yo consideraba una traición a nuestras raíces. Antes de contaros el resto de mi historia, de cómo llegué a ese punto de quiebre y lo que sucedió después, si sentís que este relato puede tener algo de valor, os pido que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos cómo termina. Un me gusta ayuda a que este testimonio llegue a más personas y me gustaría mucho saber desde qué rincón del mundo me estáis escuchando. Dejad un comentario con vuestra ciudad o país. Me dará fuerza saber que no estoy solo en esta narración. Mis vecinos eran un reflejo de todo lo que yo despreciaba. La hermana Carmen, una anciana de sonrisa perpetua y manos siempre ocupadas enhebrando las cuentas de un rosario, me saludaba cada mañana con un Dios le bendiga, que a mí me sonaba a provocación. El padre Miguel, con sus sermones dominicales que se colaban por mi ventana abierta, hablaba de un amor que, para mí, se contradecía con la adoración de estatuas de madera y escayola. Para mí, eran la encarnación de una fe ciega, una fe depositada en imágenes talladas por el hombre, un insulto directo al único Dios verdadero que no puede ser representado. Mi propio líder espiritual, el imán Yusuf, un hombre sabio y sereno, predicaba la paz y la convivencia, pero yo, en mi soberbia, solo escuchaba las partes que justificaban mi celo, las aleyas que hablaban de la pureza de la fe y la prohibición de los ídolos. Me convencí a mí mismo de que la tolerancia era debilidad. El punto de inflexión fue Fátima, mi única hija, la luz de mis ojos. La vi cambiar, la vi adoptar las fiestas, las canciones, las costumbres de sus amigos. Al principio lo toleré, pensando que era cosa de la edad, pero el día que encontré la pequeña estampa de esa virgen en su habitación, sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Discutimos. Le grité que estaba traicionando a su sangre, a su Dios, a su familia. Ella lloró, me dijo que no entendía mi odio, que en esa imagen ella solo veía amor y consuelo, el rostro de una madre. Sus palabras, en lugar de calmarme, avivaron el fuego. ¿Una madre? Su única madre era la que le dio la vida, y su único refugio debía ser Allah. Esa noche no dormí. La imagen de mi hija defendiendo un trozo de papel con una figura pintada se repetía en mi mente. Fue entonces cuando tomé la decisión. No era suficiente con destruir su pequeña estampa. Debía arrancar el mal de raíz. Debía atacar el símbolo principal, el corazón de esa devoción que me estaba robando a mi hija.
Para mí, destruir ese símbolo en la basílica era un acto de purificación, una declaración de guerra, una forma violenta y desesperada de proteger lo último que quedaba de mi mundo, de mi identidad. Y así, con el martillo bajo el abrigo y el corazón lleno de una furia que yo confundía con rectitud, me dirigí hacia su templo. El sonido del martillo contra el cristal todavía retumbaba en mis oídos, un eco profano en la quietud de la basílica. Pero mi triunfo, si es que alguna vez lo fue, duró menos que un parpadeo. El grito de una mujer, agudo y asustado, fue la señal. Antes de que pudiera levantar el brazo para el segundo golpe, el que sellaría mi acto de fe ciega, sentí un impacto brutal en mi costado. No fue un castigo divino, no fue un rayo del cielo. Fue el cuerpo de un joven guardia de seguridad, un muchacho con más celo que fuerza, que se abalanzó sobre mí con la desesperación de quien protege algo sagrado. Caímos juntos. Mi cuerpo, ya no el de un hombre joven, se estrelló contra el borde afilado de un banco de mármol. Un dolor blanco, cegador, me subió por la pierna como una descarga eléctrica. Oí un crujido sordo, un sonido horrible, antinatural, que supe al instante que provenía de mis propios huesos. El martillo rodó por el suelo pulido, su sonido metálico ahora patético, un juguete caído, y yo, Rashid, el guerrero de Dios, yacía en el suelo de un templo que odiaba, inmovilizado no por una fuerza celestial, sino por mi propia fragilidad. El mundo se convirtió en un borrón de rostros anónimos, de murmullos de pánico y condena. Me subieron a una camilla, y el techo de la basílica, con sus pinturas de ángeles que siempre me habían parecido grotescas, fue lo último que vi antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran, aislándome en un universo de sirenas y dolor punzante. El hospital fue aún peor, un lugar de paredes blancas, de olor a antiséptico y sufrimiento silencioso. Me despojaron de mi ropa, de mi dignidad, y me vistieron con una bata abierta por la espalda que me hacía sentir vulnerable, expuesto. Un médico joven, con la mirada cansada, me explicó con frialdad la fractura de fémur. Complicada, requería cirugía, clavos, una larga y dolorosa recuperación. Estaba solo. La policía había tomado mis datos, pero nadie vino. Ni mi esposa, ni mis amigos de la mezquita, y lo que más me desgarraba, ni Fátima. La había llamado desde el teléfono que me prestó una enfermera, pero su voz era un hilo tembloroso de miedo y decepción. «Papá, ¿por qué?», fue todo lo que pudo decir antes de romper a llorar y colgar. Ese silencio al otro lado de la línea fue más doloroso que el hueso roto. Los días se convirtieron en una tortura monótona. Tumbado en esa cama, con la pierna inmovilizada y elevada, mi mundo se redujo a las 4 paredes de la habitación. Intenté aferrarme a mi fe, a la única ancla que había conocido. Cerraba los ojos y recitaba las suras del Corán, las mismas que me habían dado fuerza y justificación para mi acto. Pero las palabras salían de mis labios secas, vacías de significado. Sonaban como un eco en una habitación vacía. En la quietud de la noche, cuando el dolor de la pierna se agudizaba, llamaba a Allah. Le suplicaba una señal, una palabra, un alivio para el tormento que sentía, no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Pero la respuesta era siempre la misma, un silencio profundo, absoluto, un silencio que no era paz, sino ausencia. Sentía como si el Dios al que había dedicado mi vida, por el que había estado dispuesto a convertirme en un criminal, me hubiera dado la espalda. La armadura de mi fe, que yo creía impenetrable, se había hecho añicos, y debajo no había más que un hombre viejo, asustado y roto. El miedo empezó a filtrarse por las grietas de mi orgullo, miedo a no volver a caminar, miedo a morir en esa cama anónima, lejos de mi tierra, abandonado por todos. Por primera vez en mi vida, la certeza de la muerte no me traía la paz del encuentro con el Creador, sino el pánico helado de la aniquilación, de la nada.
Veía a otras familias visitar a sus enfermos, oía sus risas, sus conversaciones, y la soledad me oprimía el pecho hasta dejarme sin aire. Me había erigido en juez de la fe de los demás, y ahora mi propia fe se había evaporado, dejándome a la deriva en un océano de desesperación. Mi acto no había sido una purificación, había sido un suicidio espiritual. Había destruido el único puente que me unía a mi hija, y en el proceso había dinamitado los cimientos de mi propia existencia. Estaba en el fondo del pozo, en la más completa oscuridad, sin una cuerda a la que aferrarme, sin una luz que me guiara. Y en ese silencio, en esa oscuridad absoluta, es donde todo estaba a punto de cambiar. Si queréis saber cómo la luz encuentra la forma de entrar en la grieta más profunda del alma, os agradecería un me gusta para que esta historia llegue más lejos, y no olvidéis activar las notificaciones, porque lo que viene a continuación desafió todo lo que yo creía saber sobre el cielo y la tierra. Fue en la tercera noche, o quizá la cuarta. El tiempo en un hospital es un líquido espeso que no se mide en horas, sino en dosis de analgésicos y cambios de turno de las enfermeras. El dolor en mi pierna se había convertido en un compañero constante, un animal con dientes de fuego que mordía sin piedad cada vez que intentaba moverme, cada vez que respiraba demasiado profundo. Pero esa noche, el dolor del cuerpo era un susurro comparado con el grito silencioso de mi alma. Había intentado rezar. Mis labios se movían repitiendo las suras que me habían acunado desde niño, pero las palabras se convertían en ceniza en mi boca. El silencio de Dios era un muro de hielo contra el que mi fe se estrellaba una y otra vez. Estaba completamente solo, abandonado por el cielo y por la tierra. En esa oscuridad, en esa celda de dolor y soledad, cerré los ojos y por primera vez en mi vida no pedí nada. Simplemente me rendí. Me dejé hundir en el abismo esperando el final, y entonces sucedió. No fue un sueño porque estaba despierto. El zumbido de la máquina a mi lado, el olor a desinfectante, todo era real. Pero la habitación del hospital se desvaneció. De repente, estaba de pie, sin dolor. Mis dos piernas firmes sobre el suelo de mármol pulido de la basílica. Estaba otra vez frente a ella, frente a la imagen que había intentado destruir. El cristal roto ya no estaba. No había guardias, ni fieles, ni gritos, solo silencio. Un silencio diferente al del hospital. No era un silencio de ausencia, sino de expectación. El martillo no estaba en mi mano. Mis manos estaban vacías, abiertas, temblando a mis costados. Levanté la vista hacia su rostro pintado, esperando el juicio, el castigo, el fuego divino que me consumiera por mi profanación. Pero sus ojos no me miraron con ira. De ellos no brotó un rayo, sino una luz. Una luz suave, como la del amanecer en mi tierra natal, una luz que no cegaba sino que revelaba. Esa luz me envolvió, y dentro de ella vi. No vi ángeles ni paraísos, vi mi propia vida. Vi el rostro de mi madre, joven y hermoso, con sus ojos llenos de lágrimas el día que me marché de casa, un amor tan puro que yo había olvidado. Vi el rostro de mi esposa el día que nació Fátima, una expresión de agotamiento y felicidad absoluta, sosteniendo a nuestra pequeña hija, un milagro que yo había dado por sentado, y entonces vi el rostro de Fátima, no la niña que corría a mis brazos, sino la joven que me miraba a través del teléfono, con los ojos anegados en un dolor y una decepción tan profundos que me partieron el alma en dos. Eran los rostros del amor que yo había recibido y que había traicionado con mi orgullo y mi odio. La luz no me habló, no pronunció una sola palabra, pero lo entendí todo. Entendí que la fe que yo defendía con un martillo era una jaula que yo mismo había construido, y que el amor que mi hija veía en esa imagen era el mismo amor que yo acababa de ver en los ojos de mi madre, de mi esposa, de mi propia hija. Era un amor que no entendía de nombres ni de religiones.
Era simplemente amor. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado. Volví a ser un hombre roto en una cama de hospital, con la pierna ardiendo y las mejillas empapadas en lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor ni de autocompasión. Eran lágrimas de vergüenza. Una vergüenza tan honda, tan aplastante que me ahogaba. Yo, Rashid, el hombre recto, el defensor de la fe, era un monstruo de orgullo. Había confundido el odio con la devoción. Había intentado destruir un símbolo de amor en nombre de un Dios de amor. La contradicción era tan monstruosa que me encogí, sollozando como un niño perdido. Fue en ese momento cuando una mano se posó suavemente en mi hombro. Abrí los ojos, asustado. Era una mujer menuda, anciana, vestida con un hábito sencillo, una monja, una de esas mujeres que yo siempre había mirado con desprecio. Sus ojos, pequeños y arrugados, me miraron con una compasión que me desarmó. No me preguntó qué me pasaba, simplemente me ofreció un vaso de agua. Beba un poco, hijo, la noche es larga y el corazón a veces pesa demasiado. Bebí el agua con manos temblorosas. Ella se quedó a mi lado en silencio. Su sola presencia era un bálsamo. Cuando se fue me di cuenta de que de su cuello colgaba una pequeña medalla de plata. Era ella, la misma mujer del cuadro, el mismo rostro que me había mirado desde la luz. No fue una alucinación, fue una respuesta. Si queréis saber cómo esa pequeña medalla y la compasión de una desconocida se convirtieron en la primera piedra para reconstruir mi vida, os agradecería de corazón que le dierais un me gusta a este vídeo y activarais la campanita, porque el camino de vuelta desde el abismo apenas acababa de empezar. Los días que siguieron a esa noche fueron una batalla silenciosa, librada no en el campo de la fe, sino en el laberinto de mi propia mente. La luz del día fría y clínica, que se filtraba por la ventana del hospital, parecía burlarse del recuerdo de mi visión. Una luz que emanaba de una imagen pintada, el rostro de mi madre, de mi esposa, de mi hija, mostrados por un ídolo de yeso. Era absurdo, una blasfemia. Mi razón, afilada durante 60 años de devoción monoteísta, se rebelaba con furia. Tenían que ser los calmantes. La morfina que me inyectaban para el dolor debía de estar jugando con mi cerebro. O quizá fue la fiebre, el trauma de la caída, una alucinación nacida de la desesperación y la soledad. Me aferraba a estas explicaciones como un náufrago a una tabla. Eran lógicas, eran científicas, me permitían seguir siendo Rashid, el hombre de fe inquebrantable, y no el loco que veía milagros en los templos que odiaba. Es el diablo, Shaitán, que intenta desviarte, me susurraba una voz en mi interior, la vieja voz del orgullo. Y yo quería creerla, desesperadamente. Pero la realidad se negaba a encajar en mis cómodas explicaciones. Cada vez que cerraba los ojos, no veía la oscuridad, sino el recuerdo de esa luz suave, de esa compasión que no pedía nada a cambio. La monja, cuyo nombre supe que era Sor Ángela, venía a verme cada día. No me hablaba de su Dios, no intentaba convertirme, simplemente se sentaba a mi lado, me preguntaba por mi dolor, me traía un libro o un vaso de zumo. Su bondad era un martillo silencioso que golpeaba mi armadura, mucho más eficaz que el que yo había empuñado. Un día, antes de irse, dejó sobre mi mesilla un pequeño rosario de madera, de cuentas lisas y oscuras. A veces, solo sostener algo en las manos ayuda a calmar el corazón, dijo con una sonrisa y se fue. Mi primer impulso fue arrojarlo al suelo, aplastarlo bajo la rueda de mi silla. Un símbolo de idolatría en mi propia habitación, pero no lo hice. Mis dedos, casi por voluntad propia, se acercaron y lo tocaron. La madera era cálida, suave por el uso. No sentí ninguna energía maligna, ninguna presencia profana. Solo sentí la madera y la vergüenza. La vergüenza se convirtió en mi sombra. Me acordaba, con una claridad que me quemaba por dentro, de las veces que había visto a la hermana Carmen, mi vecina, rezando con su rosario en el portal.
Me había burlado de ella en silencio, llamándola vieja supersticiosa, adoradora de abalorios. Recordaba la cara de Fátima, iluminada por la emoción, cuando me hablaba de una amiga suya que había ido en peregrinación. Yo le había gritado que esas eran estupideces, caminos hacia el infierno. Cada recuerdo era una brasa ardiente sobre mi conciencia. Yo, que me creía tan superior en mi fe pura y sin imágenes, había sido el verdadero idólatra. Adoraba mi propio orgullo, mi propia ira, mi propia interpretación de Dios. Había construido una estatua de mi propia rectitud y me había arrodillado ante ella, dispuesto a sacrificar a mi propia hija en su altar. La verdad era tan fea, tan insoportable, que me hacía desear que la tierra me tragase. Unas semanas después, ya podía moverme con más facilidad en una silla de ruedas. El hospital tenía una pequeña capilla, un lugar al que nunca se me habría ocurrido acercarme. Pero una tarde, impulsado por una fuerza que no comprendía, sentí una necesidad imperiosa de ir. Le pedí a un joven celador que me llevara. Él me miró extrañado, un hombre con mi nombre y mis rasgos pidiendo ir a una capilla católica, pero no hizo preguntas. El lugar era pequeño, silencioso. Olía a cera y a flores un poco marchitas. Al fondo, sobre un pequeño altar, había una figura de madera de esa mujer. No era la de Guadalupe, era otra, con un niño en brazos. Me quedé a una distancia prudente, con el corazón latiéndome en la garganta. Estaba transgrediendo todo lo que había creído. Me sentía un traidor, un apóstata. Esperaba sentir la ira de Dios, un rayo que me partiera en dos por mi debilidad. Pero no sentí nada de eso, solo un profundo, abrumador silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de algo que no podía nombrar. Lentamente, impulsé las ruedas de la silla hasta que estuve justo delante del altar. Levanté la mano, temblando. Recordé mis manos empuñando el martillo, llenas de odio. Ahora estaban vacías, débiles. Con la punta de los dedos, toqué el borde de la peana de madera. Estaba fría, sólida. Era solo madera tallada. No había magia en ella, no había poder. Y de repente lo comprendí. Lo que mi hija buscaba, lo que la hermana Carmen encontraba, lo que millones de personas veían en esas figuras, no era a Dios encerrado en madera o yeso. Era un recordatorio, un ancla, un símbolo visible del amor invisible de Dios, un amor maternal, incondicional, el mismo amor que yo había visto en la luz de mi visión, un amor que yo, en mi ceguera, había sido incapaz de dar. Allí, en esa capilla silenciosa, frente al símbolo de todo lo que había odiado, no recé. Simplemente lloré. Lloré por mi orgullo, por mi odio, por los años perdidos en una guerra que solo existía en mi corazón, y por primera vez sentí que algo dentro de mí, algo duro y viejo, empezaba a romperse para siempre. Este fue el primer paso en un camino que nunca imaginé recorrer. Si esta lucha interna os está conmoviendo, un me gusta me da el coraje para seguir contando, y no olvidéis activar la campanita para saber cómo termina este viaje. Cuando salí del hospital, el mundo parecía el mismo, pero yo era otro. Cojeaba, apoyado en una muleta que se había convertido en una extensión de mi cuerpo frágil, pero la verdadera cojera la sentía en el alma, un desequilibrio que solo ahora empezaba a enderezarse. Mi regreso a casa fue silencioso. Mi esposa me recibió con un abrazo tenso, lleno de preguntas sin formular. Fátima me miraba desde la distancia, con una mezcla de alivio y miedo en sus ojos. El abismo que mi martillo había abierto entre nosotros seguía ahí, inmenso y profundo. La noticia de mi acto y mi posterior colapso en el hospital se había extendido como la pólvora por nuestro pequeño círculo. Mis antiguos amigos de la mezquita me visitaron una vez por cortesía. Se sentaron en mi salón incómodos bebiendo el té que mi esposa les sirvió. Intentaron razonar conmigo. Rashid, fue el trauma, el golpe en la cabeza, dijo uno.
Shaitán es astuto. Te ha mostrado una ilusión para hacerte dudar, argumentó otro con la mejor de las intenciones. Yo les escuchaba en silencio, asintiendo. No tenía fuerzas para discutir. Cuando se fueron, uno de ellos se detuvo en la puerta y me dijo con genuina tristeza: «Has traicionado todo lo que somos, hermano». Sus palabras no me enfadaron, solo me confirmaron la soledad de mi nuevo camino. Los peores fueron los rumores, las burlas veladas. Oía a los vecinos cuchichear cuando pasaba. «El loco que quiso romper una santa y ahora va a misa», decían. Algunos de los jóvenes de mi comunidad me miraban con desprecio abierto, como si fuera un desertor, un traidor a la sangre. Cada mirada, cada susurro, era una pequeña piedra lanzada contra mi frágil convicción. Por las noches, la duda volvía a ser mi compañera. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo había sido un espejismo, una alucinación producto del dolor y la soledad? Pero entonces cerraba los ojos y volvía a sentir el calor de aquella luz. Volvía a ver la compasión en los ojos de Sor Ángela. Volvía a sentir la madera fría de la peana en la capilla. Y con una certeza que no venía de la lógica, sino del corazón, me decía a mí mismo: fue la experiencia más real de mi vida. Y esa frase se convirtió en mi ancla. Poco a poco, empecé a encontrar un puerto. No fue en la mezquita donde mis viejos hermanos ya no me veían con los mismos ojos. Lo encontré en el lugar que menos esperaba. El padre Miguel, el párroco cuyos sermones yo escuchaba con rabia desde mi ventana, vino a visitarme. No vino a predicar, trajo un bizcocho que habían hecho unas feligresas y se sentó a hablar conmigo del tiempo, del fútbol, de la rehabilitación de mi pierna. Al despedirse simplemente dijo: «Las puertas de nuestra casa están siempre abiertas, Rashid, no para que cambies de nombre, sino para que encuentres paz». Y empecé a ir. Al principio me quedaba al fondo, de pie, sintiéndome un impostor. Observaba los rituales que antes me parecían absurdos. Veía a la hermana Carmen encender una vela, y ya no veía superstición, sino una pequeña luz de esperanza en la oscuridad. Veía a la gente arrodillarse, y ya no veía idolatría, sino un gesto de humildad ante algo más grande que ellos. Los símbolos que había odiado empezaban a hablarme en un lenguaje nuevo, el lenguaje del amor que había visto en mi visión. El punto culminante de esta transformación llegó durante la fiesta del barrio, una procesión en honor a la patrona local, la misma Virgen que, en otra de sus formas, yo había intentado destruir. La plaza estaba llena. Música, niños corriendo, el olor a incienso y a dulces. Yo estaba allí, entre la gente, con Fátima a mi lado por primera vez en mucho tiempo. El padre Miguel me vio y, en un impulso, me invitó a subir al pequeño escenario desde donde iba a dar unas palabras. El pánico me atenazó. ¿Yo? ¿Hablar? ¿Decir qué? Pero vi los ojos de mi hija, expectantes, y supe que tenía que hacerlo. Subí los escalones apoyándome en mi bastón que ya había reemplazado a la muleta. El murmullo de la multitud se apagó. Todas las miradas estaban sobre mí, las de mis antiguos amigos, llenas de reproche, las de mis vecinos, llenas de curiosidad, las de mi nueva comunidad, llenas de una tímida esperanza. Tomé el micrófono, mis manos temblaban. «Mi nombre es Rashid», dije, y mi voz sonó extraña, frágil. «Muchos de ustedes me conocen mi orgullo, conocen mi ira». Hace unos meses, esa ira me llevó a coger un martillo y a intentar destruir en otro lugar lo que ustedes hoy celebran. Creía que luchaba por Dios, pero en realidad solo luchaba por mi propio odio. Hice una pausa, tragué saliva. Yo estaba en el fondo de un pozo, convencido de mi propia rectitud, y fue precisamente aquello que yo más despreciaba, el rostro de una madre, lo que me tendió la mano. No para juzgarme, sino para mostrarme el amor que yo había olvidado. El amor de mi propia madre, de mi esposa, de mi hija. Mis ojos buscaron a Fátima entre la multitud. Estaba llorando, pero en su rostro había una sonrisa. «Hoy estoy aquí.
no para decirles que he cambiado de Dios, porque Dios es uno solo y su nombre más grande es misericordia. Estoy aquí para pedirles perdón. Perdón por mi intolerancia, por mi ceguera, y para decirles que el símbolo que yo quise hacer añicos fue el que reconstruyó mi corazón. Dejé el micrófono y el silencio en la plaza fue absoluto. Luego, un aplauso tímido que fue creciendo hasta convertirse en una oleada de sonido y emoción que me envolvió. En ese momento, supe que había vuelto a casa. Mi viaje no ha terminado. Cada día es un aprendizaje. No se trató de cambiar una religión por otra, sino de cambiar un corazón de piedra por uno de carne, de entender que la fe no es una fortaleza para defender, sino un puente para cruzar al encuentro del otro. La misericordia me encontró en mi peor momento, cuando era un destructor, y me convirtió en un constructor. Si esta historia ha tocado de alguna manera tu corazón, si crees que la luz puede nacer de la más profunda oscuridad, te pido que dejes un me gusta para que este testimonio de esperanza llegue más lejos. Activa la campanita, porque hay muchas historias de fe que merecen ser contadas. Y me gustaría pedirte algo más personal. Comparte en los comentarios si alguna vez has sentido una misericordia así, un amor que te rescató cuando no lo merecías. Leer vuestras historias me da fuerza y me recuerda que, en este camino de regreso a casa, ninguno de nosotros está realmente solo.